O sea, imagínate esto. Estamos en 1988 y las compañías de audio japonesas están fabricando unos amplificadores que son literal fortalezas de metal, pesadísimos, llenos de cobre. Sí, unos monstruos. Exacto, unos monstruos. Y leía que replicarlos hoy con esa misma calidad de materiales costaría unos $5,000. O sea, una locura. Pero lo loco es que apenas 10 años después, esas mismísimas marcas estaban inundando el mercado con cajas de plástico que no pesaban nada, plástico barato. Y la razón de esto, pues no tuvo nada que ver con que la gente quisiera un sonido distinto. No, nada que ver con tecnología o acústica, de hecho. Para nada. Todo se reduce a un tratado económico catastrófico que se firmó en un hotel de Nueva York. Y estoy fascinada con esto porque hoy vamos a hacer un análisis a fondo de este tema. Y es un cruce de eventos increíble, la verdad. Porque, a ver, rara vez uno piensa que la calidad, digamos, táctil de la perilla de volumen de tu estéreo está dictada por decisiones geopolíticas. Pero así es. Totalmente. Esos aparatos físicos son registros históricos. Un amplificador de esa época te cuenta paso a paso el auge, la burbuja y la caída brutal de toda una superpotencia. Y para armar este rompecabezas hoy, la audiencia debe saber que revisamos una pila de documentos súper variada. Por un lado tenemos manuales técnicos de restauración, diagramas de circuitos, también foros de audiófilos debatiendo sobre qué es la alta fidelidad. Foros súper intensos, por cierto. Súper intensos, sí. Y cruzamos todo eso con la historia de marcas como Sansui, reportes del Fondo Monetario Internacional y estudios sobre la famosa década perdida de Japón. Así que vamos a desglosar esto. Fíjate que me gustaría que nos establecieras el escenario. ¿Qué era la tecnología japonesa de audio en los 70s, antes del desastre? Claro, bueno, para entender la caída, hay que ver qué estaban construyendo en la cima, en esa era de plata de los 70s. El consenso en los documentos es que Japón, en la posguerra, no quería competir haciendo aparatos desechables. Querían dominar el mundo con una calidad de construcción, o sea, intimidante. Ajá, calidad pura. Y Sansui es el ejemplo perfecto de esto. Si revisas su historia, ellos ni siquiera empezaron vendiendo estéreos de consumo. Su origen era la fabricación de transformadores eléctricos industriales. ¡Wow! O sea, ¿el corazón eléctrico del equipo? Exactamente. El transformador es ese bloque pesadísimo de hierro que agarra la electricidad inestable del enchufe de tu casa y la vuelve energía pura y súper estable para los circuitos. Al dominar esa potencia limpia, pues en los 50s y 60 empezaron a armar amplificadores de bulbos, equipos legendarios como el SM88 o el AU111. Que, para quienes nos escuchan y tal vez no lo ubican, los bulbos son esos tubitos de vidrio que parecen focos chiquitos adentro de los amplificadores antiguos, ¿no? Esos mismos. Y acústicamente son súper codiciados. Cuando el sonido pasa por ahí y se satura un poco, genera lo que en ingeniería le dicen armónicos pares. Que suena bonito, básicamente. Sí, al oído humano le suena cálido, musical, casi como si escucharas un instrumento acústico en vivo. Ideal para bocinas de rango completo. Pero el problema es que disipan muchísimo calor, son frágiles y se funden rápido. Hay que estarles dando mantenimiento constante. Claro, son delicados. Y es ahí, según lo que leí en los foros, que viene el salto a finales de los 60s hacia el estado sólido, los transistores de silicio, que en el papel eran una maravilla, ¿no? Prometían el cielo, sí. Sansui saca el AU777, por ahí de 1967, silicio puro. Pero en la práctica introdujeron un problema acústico tremendo. O sea, los transistores duraban décadas, operaban fríos, pero en los foros dicen que al principio sonaban súper duros, fríos, analíticos. Sí, porque el transistor genera armónicos impares que nuestro cerebro percibe como un sonido metálico o áspero. Exacto. Entonces, el reto monumental para estos ingenieros japoneses era agarrar este pedazo de silicio frío y hacerlo sonar igual de natural que el vidrio de los bulbos. Y yo te pregunto, porque viendo los diagramas, parecen relojes mecánicos suizos, con chasis de madera y perillas de metal. Pero, ¿realmente el estado sólido llegó a sonar mejor? ¿O era puro marketing de la época? Lo fascinante aquí es que sí lo lograron, pero a un costo altísimo.
Y esto es lo que, en los debates de Reddit que revisamos, separaba a las marcas de tiendas departamentales, las que llamaban mid-fi, como Sound Design o Candle. Las de gama media, ajá. Exacto, las separaba del verdadero hi-fi o alta fidelidad. Los japoneses empezaron a inventar circuitos increíbles. Por ejemplo, Sansui en el 78 saca el circuito Diamond Differential. Ah, sí vi ese término en los manuales. Sí, y sin meternos en matemáticas muy densas, básicamente lograba manejar los picos superrápidos de la música y reducía la distorsión casi a cero. Hacía que el amplificador fuera invisible al oído. Y luego tenías cosas brutales como el BA5000, un monstruo de 300 vatios, pero esa invisibilidad costaba carísimo. Uf, sí. Vi que un receptor Sansui G5700 en el 79 costaba como $900 de la época. Sí, ajustado a la inflación actual es una fortuna para un electrodoméstico. Una fortuna. Pero bueno, ese nivel de ingeniería, o sea, soldar cada pieza individual, todo ese aluminio, no existía en el vacío. Requería una maquinaria económica gigante detrás. Y ahí es donde entra la geopolítica que decíamos al inicio. Septiembre de 1985. El infame Acuerdo del Plaza. Exacto. El grupo de los 5, el G5, se reúne y decide devaluar el dólar estadounidense. Y esto provoca que el yen japonés se dispare hacia las nubes. Literal. Fue brutal. O sea, el yen pasa de estar a 260 por dólar en el 85 a caer a 125 yenes por dólar para el 88. En 3 años. En 3 años, la moneda duplicó su valor internacional. A ver, pero me detengo aquí porque la lógica económica a mí me dice que si tu moneda de repente vale el doble frente al mundo, pues no es motivo de celebración. Te vuelves más rico, puedes importar súper barato. ¿Por qué el gobierno japonés entró en pánico e inundó su mercado con crédito barato? Es una excelente pregunta. Lo que documentan los reportes del FMI es que la economía japonesa dependía casi por completo de exportar. Sony, Toyota, Sansui, todos le vendían al consumidor occidental. Si tu moneda vale el doble, un estéreo que te costaba, no sé, $300 fabricar, de la noche a la mañana tienes que venderlo en 600 en el extranjero. Uy, te saca del mercado por completo. Totalmente. Entraron en lo que llamaron Endaka Fukyo, que es una recesión por yen fuerte. Las exportaciones se congelaron. Y el pánico del gobierno, por el miedo extremo a los despidos, fue bajar las tasas de interés unos 3 puntos porcentuales. Un estímulo masivo. Dinero regalado, básicamente. Dinero regalado. Y a eso súmale la desregulación financiera. Las grandes empresas ya no le pedían prestado a los bancos, sino que emitían bonos globales. Entonces, los bancos comerciales se quedaron con bóvedas llenas de dinero y sin sus mejores clientes corporativos. ¿Y qué hicieron? Se lo dieron a cualquiera. Se lo dieron al sector inmobiliario y a las familias. El crédito bancario creció en un 150%. Crearon la madre de todas las burbujas especulativas. Entre el 85 y el 89, los precios de la tierra en Tokio y las acciones en el índice Nikkei se triplicaron. Triplicado. Y la tecnología de consumo reflejaba esa riqueza ilusoria, porque a finales de los 80 los amplificadores llegaron a un nivel de absurdo total. O sea, la serie alfa de Sansui. La serie alfa. Sí, el AU Alpha 777DG del 89. Literal venía con un acabado negro piano brillante, el chasis revestido en cobre puro y ese convertidor digital rarísimo que traía. El sistema MASH, Multistage Noise Shaping, es la cumbre de la sobreingeniería de esa era. En los 80s el CD estaba dominando, pero el reto era cómo pasar esa información digital, esos ceros y unos súper fríos, a una onda de sonido analógica suave. Porque los primeros CDs sonaban súper rasposos, ¿no? Como muy artificiales. Exacto. Los convertidores básicos hacían que la onda de sonido se viera microscópicamente como una escalera de bordes duros, y el cerebro percibe eso como fatiga auditiva. Es como intentar dibujar un círculo usando legos gigantes. Se van a notar las esquinas de los bloques por todos lados. Es una gran analogía. Y el convertidor MASH usaba un algoritmo matemático avanzadísimo para suavizar eso. Era como si, en vez de legos gigantes, usaras granitos de arena microscópicos. Además, metían ruido de alta frecuencia, que nosotros no podemos escuchar, para tapar cualquier error de la conversión. ¡Wow! Lograron que el formato digital tuviera la fluidez analógica, pero claro, esto era en los equipos insignia que costaban una fortuna.
Claro, porque para el consumidor promedio la realidad en las fábricas es la otra. Con el yen fuerte y la inflación interna por la burbuja, los márgenes de ganancia estaban apretadísimos. Y aquí es donde los foros hablan de la invasión del plástico negro, o como le dicen ahí sin filtros, la basura de plástico negro. Sí, el Black Plastic Crap fue un cambio de paradigma triste, la verdad. En lugar de componentes discretos donde soldaban pieza por pieza en placas inmensas, empezaron a usar chips integrados baratos. Ajá, y pantallas brillantes de esas tipo VFD y todo de plástico inyectado oscuro para reducir costos. Un equipo en los 80s pesaba una fracción de lo que pesaban los de los 70. Era la única forma de sobrevivir. Pero bueno, como sabemos, la ilusión se rompió. En enero de 1990 la burbuja bursátil estalla y los bienes raíces caen en picada libre. Ahí arranca la famosa década perdida. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque leyendo sobre los bancos en esa época y los préstamos zombie, se me vino a la mente una analogía súper clara con los amplificadores mismos. A ver, cuéntame. O sea, cuando un amplificador sufre un cortocircuito interno muy grave, entra en lo que se llama modo de protección. Escuchas un clic interno de un relé y el aparato corta toda la señal de audio hacia las bocinas para evitar un incendio o algo peor. Sí, las luces siguen prendidas, pero no hay sonido. Exactamente. La pantalla brilla, parece que todo funciona, pero está mudo. Yo siento que los bancos y el gobierno japonés hicieron exactamente eso. En lugar de asumir las pérdidas catastróficas y limpiar el sistema, dejaron la economía encendida en modo de protección macroeconómica. Los bancos, aunque estaban quebrados, seguían prestándole a empresas insolventes, los préstamos zombie, solo para fingir que todo estaba bien. Fíjate que es una comparación excelente. Validaron todo a través de, por ejemplo, la política de tasa de interés cero, o CIRP por sus siglas en inglés. Y encima de este estancamiento, entró en juego otro factor durísimo documentado por el FMI, que es la caída de los términos de intercambio. ¿Y eso cómo impactaba el día a día? Imagina que eres un país que necesita importar petróleo y materias primas constantemente, ¿no? Claro, Japón es una isla, importan todo. Exacto. Y de repente factores globales externos hacen que eso que importas sea cada vez más caro. Pero al mismo tiempo, la tecnología que tú exportas vale cada vez menos en el mercado global. Es un doble golpe. Estaban sangrando recursos en una economía que internamente ya era un zombie. Una asfixia total. Y el daño de esa asfixia prolongada fue que gigantes globales como Sansui, que hacían arte con el audio, pues terminaron desapareciendo o los vendieron por partes. Pero, y esto me parece súper esperanzador dentro de todo, el legado de esta tecnología sobrevivió. Gracias a esta comunidad de locos, y lo digo con cariño, de técnicos obsesivos en Internet. Arqueólogos del audio, les digo yo. Y el santo grial absoluto para ellos son los receptores cuadrafónicos, especialmente el Sansui QRX 9001, construido por ahí entre el 76 y el 79. Ay, vi las fotos de ese equipo destapado en el foro de Audiokarma. Es aterrador. O sea, densamente empaquetado. Creo que decían que tiene más de 15 placas de circuitos y como 174 capacitores electrolíticos adentro. 174. Y todos están secos y a punto de fallar después de 50 años. Una locura. Pero cambiar capacitores es lo de menos. El verdadero terror es la placa F2632 de 4 canales. ¿La placa de doble cara? No. Esa misma. Los ingenieros de los 70, para pasar la electricidad de un lado de la placa al otro, usaban unos remaches metálicos diminutos, que hoy en día, medio siglo después, están oxidados, fallan y hacen que el audio suene con estática o se corte de la nada. Y el proceso de restauración que detallan es, raspan la pintura verde de la placa, luego agarran un alambrito, lo doblan en forma de L, lo estañan y lo sueldan a pulso por cada uno de los remaches. Con cuidado de no derretir interruptores de plástico que ya no se fabrican en ninguna parte del mundo. Exacto, es microcirugía. Y luego viene el momento de terror absoluto, el encendido, cuando reemplazan las resistencias de la otra placa, la 2624, por unas de película metálica de medio vatio. Usan audífonos súper baratos por si el equipo vuelve a entrar en modo de protección y explota la señal. Y a ver, yo te pregunto,
¿Qué significa todo esto realmente? O sea, ¿por qué alguien se sometería a esta tortura? ¿Arriesgas un toque eléctrico o volverte loco con el cautín cuando hoy te metes a internet y te compras un amplificador moderno del tamaño de un libro por $50? Es que si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que no lo hacen por practicidad. Estos técnicos saben que esos equipos son el pináculo de la ingeniería de componentes discretos. Replicar un QRX 9001 hoy con esa densidad de cobre y construcción manual te costaría entre $4,000 y $5,000. ¡Guau! Claro, es inviable a nivel comercial hoy. Totalmente inviable. Son el testimonio físico de una era de ambición absoluta que ya no existe. El contexto financiero que pagó por esa investigación y esos materiales desapareció cuando estalló la burbuja. Restaurarlos es mantener viva una filosofía de diseño que murió en los 90. Claro, es como preservar un ecosistema en miniatura. Y es fascinante. O sea, la historia de una marca de estéreos resulta ser, en el fondo, un mapa perfecto de toda una era económica. Nos ayuda a quienes nos escuchan a apreciar por qué esos objetos antiguos pesan lo que pesan y también entender los daños estructurales y reales que deja una burbuja especulativa cuando revienta. Sí, y me gustaría plantear una reflexión final sobre esto. Algo que a veces se nos escapa en la modernidad. A ver, dime. Si los ingenieros japoneses de los 70s, con herramientas casi primitivas en comparación a hoy, pudieron diseñar tecnología con tanta sobreingeniería que todavía es posible repararla y disfrutarla medio siglo después, ¿qué dice eso sobre nuestra economía actual? Hoy tenemos dispositivos con un poder computacional casi cuántico en el bolsillo, pero están sellados herméticamente y diseñados deliberadamente para ser desechados y reemplazados en apenas 2 años. ¿Es este progreso de consumo rápido realmente un avance? ¿O perdimos para siempre esa filosofía de valor y permanencia a largo plazo? Uf, qué pregunta tan potente para llevarnos hoy. Cambia por completo la perspectiva sobre todo lo que compramos y tiramos a la basura. Así que, la próxima vez que vean un equipo pesado y viejo de los 70, no lo vean como un estorbo. Es un pedazo de historia económica mundial. Muchas gracias por acompañarnos a desempacar todo esto y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.